Tu sangre derramaste allá en esa cruz. ¿En qué precio tú pagaste por darme a mí la luz? Aún no puedo entender quién soy yo para merecer que tú dieras tu vida, todo por amor a mí, todo por amor a mí. Minutos de reflexión con Andradis Peña. Y dice en Génesis capítulo 1, verso 1, que creo que todos nos sabemos este versículo, que en el principio creó Dios. O sea, el creador, ¿quién es? Dios. ¿Y qué creó? Los cielos y la tierra. Y de ahí para adelante, seguimos leyendo, vemos que Él creó todo lo que hay aquí en la tierra. Es más, aún más adelante vemos que Él creó al hombre. Isaías 44, verso 24. Entonces, ahora sabemos que Dios es el creador. Eso es claro, ¿cierto? Isaías 44, 24. Ahora vamos a ver cómo se llamaba ese creador del Antiguo Testamento. Dice la palabra de Dios: así dice Jehová. O sea que el creador, ¿quién es? Jehová, tu redentor, que te formó desde el vientre. Yo, Jehová, que lo hago todo. Entonces el creador es Dios y su nombre es Jehová. Jehová, Jehová, que lo hago todo, que extiendo solo los cielos. ¿Le extendió con compañía de alguien? Dice ahí. No, extiendo solo. Él no necesitó ayuda para crear. Extiendo solo los cielos, que extiendo la tierra por mí mismo. Entonces, el creador es Dios y se llama Jehová, ¿cierto? Ahora vámonos para el Nuevo Testamento. Juan 1:3. Juan 1:3. Dice la palabra de Dios en Juan 1:3 que todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Y de quién hablaba aquí? ¿O de quién estaba hablando aquí Juan? De Jesús. De Jesús. Y dice que todas las cosas fueron hechas por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces aquí empecemos a pensar y analizar. El creador es Dios. Isaías lo nombra como Jehová. Pero Juan dice que Jesús es el creador y que todas las cosas fueron hechas por Él. Entonces, sigamos leyendo. Colosenses 1:16. ¿Qué dice Colosenses 1:16? Porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y hablaba de Jesús. Hebreos 1:10. Hebreos 1:10 dice: y tú, oh Señor, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Hebreos, por favor.
Hebreos 1:10. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. ¿Qué podemos concluir de estos textos bíblicos, tanto del Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento? ¿Qué podemos concluir? Primera Timoteo 3:16, me vas buscando ahí, por favor. ¿Qué podemos concluir de acuerdo a lo que hemos leído según la palabra de Dios? Que hay un solo creador. Y es que existe un solo Dios, no existen más dioses. Un solo creador. Y que ese creador en el Antiguo Testamento es Dios y su nombre es Jehová. Pero que en el Nuevo Testamento ese nombre pasó a llamarse Jesús. Pero no quiere decir que sean dos creadores, sino que es un solo creador. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí? Que Jehová solo creó y que Jesús es el creador y son dos diferentes. No, podemos decir que Jehová está en Jesús manifestado. ¿Sí me hago entender? Primera de Timoteo 3:16, no 3:6. Porque dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios el creador, ese Jehová, fue manifestado en carne, o sea, estuvo aquí en la tierra en carne, justificado en espíritu, visto por los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces aquí vemos que Dios es manifestado en carne y que ese Jesús no es alguien diferente, sino que es el mismo Dios y es el creador. ¿Quién es el primero y quién es el último? El alfa y la omega. ¿Quién es? Muéstrame un texto bíblico que diga que Jesús es el principio, el alfa y la omega. Una cosa es creerlo por convicción y otra cosa es mostrarlo por la palabra de Dios. Entonces, está bien porque ya hay un conocimiento de la palabra de Dios. Pero yo te voy a demostrar que el primero y el último es Jehová. Isaías capítulo 44, verso 6. Isaías 44, verso 6. Dice: así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. ¿Qué dice que es? Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y entonces Jesús, porque Jesús es Dios. Entonces Jesús, ¿quién es? Apocalipsis 22:13. Está hablando acerca de Jesús, Apocalipsis 22:13. Y dice que ese Jesús, dice Jesús: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el principio y el último. ¿Qué conclusión podemos sacar aquí? ¿Hay dos dioses que tienen esa misma eternidad, que son desde el principio y son hasta el fin? No. ¿O solo los títulos le corresponden a Jehová? No. A ese Jesús también le corresponde decir que Él es el primero y Él es el último, porque es el mismo Dios. ¿Ante quién se doblará toda rodilla? ¿Ante quién se doblará toda rodilla? ¿Ante quién, Salomé? Te escuché por ahí. Muy bien. Y ella está citando Filipenses 2, 10, 11, ¿cierto? Perdóname. Así es. Ella lo ha dicho varias veces, ¿no? Que ese Dios, ante Él, ante Jesús, se doblará toda rodilla. Isaías capítulo 45, verso 23.
Ayúdenme rapidito, por favor. Isaías 45, 23. Porque lo importante es leerlo. Porque una cosa es que nos lo digan y otra cosa es leerlo, ¿cierto? Entonces dice la palabra de Dios, hablando de Jehová. ¿Qué dice? Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Estaba hablando de quién? De Jehová. Pero si leemos Filipenses capítulo 2, verso 10 y 11, está hablando de Jesús. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que ante quién se doblará toda rodilla, ante un solo Dios. En el Antiguo Testamento se llamaba Jehová, pero hoy se llama Jesús. Hablemos un poquito acerca de invocar el nombre. Porque la Biblia dice: todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Joel capítulo 2, verso 32. Nos habla la palabra del Señor. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pero en el Nuevo Testamento, en Romanos capítulo 10, verso 9 al 13, ¿qué dice la palabra de Dios? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. Lo que estoy mostrándoles hoy, mis hermanos, es que nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y que no existen varios dioses, sino que existe un mismo Dios. El Dios que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto es el mismo Dios que hoy está en el tiempo de la gracia. Es el mismo Dios. Por eso no nos podemos complicar la vida pensando en que existen diferentes que son separados. ¿Quién es el que vendrá por sus santos? Hay un Dios que tiene que venir por sus santos. Leamos Zacarías capítulo 14, verso 5. Y Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13. En Zacarías capítulo 14, verso 5, vamos a ver por la palabra de Dios que Jehová dice: y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera en que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios, y con él todos los santos. Jehová vendrá con todos los santos. Pero 1 Tesalonicenses capítulo 3, verso 13 muestra uno diría lo contrario, no, lo mismo. Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos los santos. Ven cómo el mismo Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del día de hoy. No existen dioses diferentes. Juan, ¿a quién le preparó el camino? Juan, ¿a quién le preparó el camino? Hace poco lo estuvimos leyendo en las noches. A ver, Alison, ¿a quién le preparó Juan el camino? A Jesús. A Jesús. Juan estuvo preparando el camino a Jesús. Isaías 43, vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. 43.
¿Por qué la palabra de Dios en Isaías 43 dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová? Y estaba hablando de Juan, porque aquel preparad el camino a Jesús. Pero dice aquí Isaías: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Sabe dónde se vio ese cumplimiento? Mateo capítulo 3, del 1 al 3. Ahí se cumple. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Sigue. Y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad camino del Señor, enderezad sus sendas. Ahora vemos la relación que existe entre Jehová y Jesús, que es el mismo Dios. ¿Quién es nuestro pastor? ¿Y cuál es el nombre en el Antiguo Testamento? Muy bien. Pero en el Nuevo Testamento la Biblia también nos habla de un pastor. Jehová, Salmo 23:1, ¿qué dice? Ese no lo sabemos todos. Salmo 23:1 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Entonces, ¿quién es el pastor? Jehová. Juan 10:11. Juan 10:11. Dice la palabra de Dios, hablando Jesús: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Entonces, ¿tenemos dos pastores o un solo pastor? Un solo pastor. Correcto, muy bien. En el Antiguo Testamento se llamaba Jehová, pero en el Nuevo Testamento se llama Jesús. Entonces Jesús es el buen pastor. ¿Quién es el Salvador? ¿Quién es el Salvador? Ve buscándome, Ali, Isaías 43:11. Y vamos a ver quién es el Salvador. ¿Alguien se avienta que quién es el Salvador? ¿Alguien me puede decir quién es el Salvador? ¿Quién más? ¿Quién más? 3 son los salvadores entonces. Debe existir un solo Salvador. No pueden haber 2 ni 3 salvadores. Tiene que haber un solo Salvador. ¿Quién es el Salvador? Pero si allá dice: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Entonces, ¿quién es el Salvador? Según Isaías 43:11, Jehová es el Salvador. Y Hechos capítulo 4 verso 12, ¿qué dice? Hechos 4:12, hablando de Jesús: porque ningún otro nombre hay salvación. Está hablando de Jesús. Porque no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Me estoy haciendo entender, mis hermanos, la relación que existe en Jehová del Antiguo Testamento y Jesús en el Nuevo Testamento? Que la palabra no se contradice. Mira que en el Antiguo Testamento Dios hablaba lo mismo que en el Nuevo Testamento. Uno diría: pero en el Antiguo Testamento el Señor habla del principio y el fin. Sí, Señor, lo leímos. ¿Quién es el Rey de Gloria? ¿Quién es el Rey de Gloria? Dime, mi Salomé.
Tú dices que es Jesús. ¿Qué es Jesús? Ok. Muy bien. Ya la niña lo tiene clarito. Ya tiene claro que Dios y Jesús y Jehová es el mismo Salvador, es el mismo Dios. Salmo 24, 7 al 8, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es este Rey de Gloria? Está haciendo una pregunta. Salmo 24, del 7 al 8. 7 y 8. Alzad puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Siguiente. ¿Quién es este Rey de Gloria? Ahí está la pregunta. Pero también está la respuesta. Jehová es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y ahí existe la pregunta: ¿quién es este Rey de Gloria? Entonces sabemos que es Jehová, es el Rey de la Gloria. Si leemos todo el Salmo capítulo 24, lo vamos a entender. Pero en Apocalipsis 19, 6 nos habla de un rey que vendrá a la tierra. Apocalipsis capítulo 19, verso 16. Y ese rey, cuando viene, trae una investidura y en su muslo tiene un escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, mis hermanos, solo existe un Dios. Solo existe un Dios. Deuteronomio 6:4 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. No existen más dioses. Primera de Juan capítulo 5, verso 20. Leámoslo bien detenido. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿A quién habla ahí? De Jesús, ¿cierto? Ahí está hablando de Jesús. Y nos ha dado entendimiento. ¿Quién nos está dando entendimiento? Jesús. Para conocer al que es verdadero. O sea, hoy nosotros tenemos la capacidad, porque hemos leído la palabra de Dios, de conocer al que es verdadero. Pero hoy la palabra de Dios nos dice: y estamos en el verdadero. Estamos en el verdadero. ¿En quién estamos? En su Hijo Jesucristo. En Él estamos en el verdadero. Y dice: este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entonces, mi hermano, mi hermana, no podemos tener dudas de que Jesús es Dios, que Jesús es el Dios del Antiguo Testamento. No puede la palabra de Dios contradecirse. Y hoy, como dice la palabra de Dios, nos ha dado entendimiento para entender quién es verdaderamente nuestro Dios. ¿Esto por qué lo hago? Porque han llegado diferentes personas con 2, 3 textos bíblicos a tratar como de... Y he visto a algunos de mis hermanos tambaleando con algún texto bíblico, y la palabra de Dios es supremamente clara. Usted le muestra esto a un testigo de Jehová y él no sabe ni qué responderle. Yo lo viví, estuve con uno de ellos. Y cuando le mostré la palabra de Dios como la estoy mostrando acá, ya no sabía por dónde zafarse ni por dónde irse. Porque ellos creen que Jehová es el Padre y que el Hijo no es Dios. Pero cuando uno les demuestra que ese Jehová del Antiguo Testamento es Dios y que ese Jehová se manifestó en Jesús en el Nuevo Testamento, sigue siendo el mismo Dios, ahí empiezan ellos
pasa entonces aquí? Entonces, mis hermanos, ojalá tuviéramos la capacidad de memorizarnos todos estos textos bíblicos que hemos leído el día de hoy. Ojalá pudiéramos tener esa capacidad de poder atesorar en nuestra mente esa palabra de Dios. Y creer que cuando invocamos en el nombre de Jesús hay todo poder. Y que en ese nombre existe, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible para Dios. Por eso cuando clamamos e invocamos el nombre de Jesús, obtenemos respuesta. Que a veces la queremos inmediatamente, pero no es el tiempo nuestro, es el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios es perfecto. Dele tiempo a Dios, que Dios se encarga de la necesidad y la petición que tú traes y tienes. Pero dele tiempo a Dios. Pero es necesario que yo crea que Él es, que existe y va a hacer la obra en mi vida. Amén. Durante ese tiempo vivimos una prueba de fe para ver si yo realmente creo en Él. Pero a veces nosotros creemos en nuestras propias fuerzas y dejamos a Dios a un lado. Y es el error más grande que comete el ser humano: dejar a Dios a un lado y vivir con nuestras propias fuerzas. Pero hemos visto por su palabra que si creemos en Él, le somos fieles a Él, Él es fiel también para con nosotros. ¿Cuál es tu petición el día de hoy, mi hermano, mi hermana? ¿Cuál es tu necesidad del día de hoy? Porque has venido porque deseas buscar algo de Dios. Quieres hallar al verdadero Dios. Por eso has venido a este lugar. Y creo que mis hermanos que están conectados también están esperando algo recibir de Dios. Yo les quiero decir que ese Dios es verdadero, que ese Dios es eterno, que es el Dios que creó los cielos y la tierra, que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, que fue el que libró a Elías. Ese mismo Dios fue el que fue crucificado en la cruz del Calvario para salvar nuestros pecados y dejarnos un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese Dios es nuestro Dios y es al que predicamos en este lugar. Más que una herramienta para defendernos de pronto de otras doctrinas, es que nos ayude a creer que existe un Dios grande y maravilloso, que ha sido eterno. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Por Él fueron creadas todas las cosas. Así que si hoy tú tienes fe y crees en ese Dios, puedes tener la esperanza de que Él va a responder a tu necesidad y a tu petición. Pero más que responder, siempre les he dicho, más que responder a una necesidad y una petición, yo creo que la necesidad más grande que debe existir en nosotros es la salvación de mi alma. Yo necesito ser salvo. Yo quiero un día estar con mi Cristo por toda la eternidad. Y sé que hoy su palabra está abierta para todos aquellos que le quieran recibir. ¿Qué tiene que hacer nosotros como seres humanos? ¿Qué debemos hacer? Dice la palabra de Dios: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Recuerda que la paz para tu alma la puedes encontrar rindiéndote a los pies de Cristo. Somos el ministerio, un encuentro con Jesús.